Buenas a todos, chavales. Otro jueves más con el Inside Star Citizen. Que en este caso se titula Production Induction. Vamos a darle. I'm here, back at the top of the show. Must be something different. Now, as Star Citizen continues down this road to Digital CitizenCon this year, longtime viewers may remember that quarter 3 is always just a little bit different in terms of video content, as lots of things are being prepared for presentations coming on October 9th. Claro, dice, nos está diciendo que los usuarios que estamos acostumbrados a la CitizenCon sabemos que los contenidos que se preparan pues que son un poco diferentes, que es un trimestre un poco distinto porque se viene la mandanga en la CitizenCon, chavales. Se viene la mandanga. Means that we here at Inside Star Citizen get an opportunity to get creative and highlight some things that we think are pretty special, the people that bring the verse to life. Now we're going to take this chance to explore stories that perhaps you wouldn't normally see. In today's case, a look at how some of us got into the industry and how our jobs intersect with the traditional art, design, and programming roles that you're probably used to seeing. We're calling these types of segments origin stories, and we hope it'll help you better know the folks who bring Star Citizen and Squadron 42 to life. Vale, dice que nos van a traer un especial que se llama Historias de los Orígenes, o Historia del Origen, pues mostrándonos cómo los diferentes equipos de Star Citizen que trabajan en ellos pues se interconectan para formar el maravilloso mundo de Star Citizen y traer también el Escuadrón 42 a la vida. Enjoy. Games are really important to me, just personally, professionally. I put a lot of myself into the work. What is interesting is that you realize that every game is a miracle. No 2 days look the same. It's a ton of meetings, removing blockers, highlighting risks. Claro, dice que los videojuegos para ella son algo muy importante, que es un no parar, remover bloqueadores, hacer reuniones. Facilitating conversation. Que siempre está cambiando. Asking the dumb questions. Basically being a therapist every day. All of that. Both of my parents are in tech. My mom's a project manager. And claro, dice que hacer las preguntas correctas. O sea, que este es un producer. Un producer es la persona encargada, es el engranaje, el intermediario, el manager del equipo, ¿no? Por así decirlo. Es el manager del equipo. Both of my parents are in tech. My mom's a project manager and my dad's a business analyst now. I initially wanted to be a professional horseback rider. Midway through university, I really picked back up gaming and thought, hey, they've got to have project managers for games. I didn't even realize producers were a thing. I ended up graduating university administration degree. So found my way into project management, desperately throwing resumes into the industry, just trying to get someone to pick up the phone and give me a call and give me a shot. And started with PlayStation and then ended up coming to SIG about a year ago. Claro, dice que ella siempre le ha gustado el mundo de los videojuegos y demás, y decía, pues tienen que necesitar managers de proyectos, ¿no? En los videojuegos también. Y que pues un buen día hizo una llamada con la esperanza de recibir una llamada de vuelta de alguien que quisiera darle una oportunidad. Y empezó trabajando para PlayStation y acabó, pues, y de ahí se movió a Cloud Imperium Games. Since I've been on the team, Y que quería dedicarse a la hípica al principio y tal. My proudest moment is the Nova tank. I got to produce that start to finish. I was the one getting to help the team with estimates all the way at the beginning to getting it out the door to players. It's really hard work, and that was a tremendous effort for Fleet Week by the team. Right now we're working on the Starfighter Ares, and there's 2 variants, the Ion and the Inferno. And what makes game dev such a challenge
is a lot of the disciplines feed each other. You're constantly playtesting and finding the fun and saying, oh, well, that doesn't feel right. It doesn't feel cool enough. The player isn't going to enjoy that. We need to make changes. So working with our leads and our experts in sort of each discipline that has to touch a ship, how long do you think it's going to take you to do these things based on these list of things that we've identified? And then once we kind of have estimates, we go into kind of scheduling and when can we bring this thing home by. Está comentando de que trabajar o sea, ahora mismo están trabajando en las Ares, en las dos versiones de Ares, que son dos, o sea, que incluyen bastantes disciplinas relacionadas con la nave, tanto de pruebas, de testeo, los desarrolladores también haciendo preguntas sobre que no va a ser disfrutable para los jugadores, no va a ser suficiente o no va a ser tal. Y de alguna manera, pues ella es una de las personas encargadas de decir, bueno, pues vamos a poner todas estas historias que tenéis, ¿no? sobre el papel, o, bueno, por así decirlo de una manera, y pues vamos a tratar de hacer una estimación pues de cuánto va a llevar este trabajo. Y sacarlo adelante. We've got some other things that we're not really allowed to talk about that we're working on, but the one I can talk about, though, is that we've just started the Vulture. Dice que hay otras cosas de las que no puede hablar, pero que dice que sí que puede hablar de que han empezado con la Vulture. We will look at how long it's going to take to build this thing. And so that comes in sort of the project management life cycle of defining what scope is. And that's figuring out what it means to build a ship and what it's all going to involve. Claro, al final el proceso incluye lo que es el fijarse cuál es el objetivo de la nave, qué es lo que involucra construir una nave y todos los procesos involucrados en esa tarea. Being in the right meetings so that you can say, hey, wait a minute, my team's doing this and we need to be involved over here, and have you had this conversation, and oh, by the way, have you thought of this thing? So you're highlighting risks, you're trying to establish strategies to make sure that they don't turn into issues. Once they do turn into issues, how do you deal with that and make sure everything stays rolling and comes out on time and within our... Claro, al final está comentando de que tienen que estar en los mítines adecuados a la hora de establecer ideas o establecer proyectos para lo que es trabajar en la nave. Pues tienen que pues, concordar o ponerse de acuerdo, y si algo sale mal, pues tratar de solventarlo, pues para que todos estén en la misma página y la nave pueda salir adelante. Our quality metrics and makes the players happy, and be a soothsayer in that, you know, you're trying to find the things that are going to be problems before they turn into problems. So Vulture is in early white box stage with our lead artist and one of our lead designers jumping on it and working on it, and it's early, but it's coming. ¡Ostras! Está comentando de que pues al final pues tienen que asegurarse que las métricas sean adecuadas, de que sea disfrutable por el jugador, de que está en una fase temprana, pero está por llegar, de que está trabajando los jefes de arte, en la nave, y que, bueno, pues que está ahí saliendo, ¿no? Y qué cojones, Crusader Hércules Starlifter 2, el interior de la bahía de bombardeo, pero vamos a ver. What is interesting being a game dev as well as a player, it's a miracle that we get anything done. And so the teams I'm running, from the other producers I'm interacting with, to the global initiatives that I'm trying to just make our game dev experience better for people who work here every day, to leading an ERG with some amazing other women, keeping people motivated around me to deliver the miracle every day is the best that I can do, and it's the best that I can hope for. Claro, dice que de alguna manera pues está en contacto con... Bueno, de alguna manera no, está en contacto con otros managers de proyecto para, bueno, pues para tratar de sacar adelante lo que es el
juego y que dice que pues trabaja con también otras mujeres increíbles en el proyecto y, y pues asegurarse de que los desarrolladores estén contentos, la gente que trabaja, los líderes estén contentos también, los líderes de proyecto. Es decir, tratan de lo que es facilitar lo que es la comunicación, agilizar la comunicación entre los diferentes equipos y además velar de alguna manera por el bienestar de lo que es el día a día del trabajo en la empresa, ¿no? That I can hope for. Y dice que está rodeada de gente que siempre tiene pues o sea, y conseguir eso, que es todo lo que a todo lo que aspira, ¿no? Que todo funcione bien y pues hay un ambiente de trabajo sano, todo eso, ¿no? Al final. Production is an essential element throughout all game development. It's that incredibly flexible membrane between departments that helps shepherd each element from one stage to the next. It's populated by a tremendously committed cast of characters like Stephanie and many others, and it's dedicated to making all things possible, including the previously impossible. Claro, está diciendo Discolando que el Project Manager pues lo que hace a ver, voy a escuchar un momento porque me he despistado con lo que A tremendously committed cast of characters like Stephanie and many others. Production is an essential element throughout all game development. It's that incredibly flexible membrane between departments that helps shepherd each element from... Claro, dices esa increíble membrana flexible que ayuda a... O sea, que es el pastor que pastorea, ¿no? Es que claro, que pastorea, sí, bueno, que pastorea lo que son los diferentes equipos que trabajan en Star Citizen. From one stage to the next. De una fase a la siguiente y que hacen además lo que antes era imposible posible y también pues y que el proyecto pues salga adelante. It's populated by a tremendously committed cast of characters like Stephanie and many others, and it's dedicated to making all things possible, including the... Y que además pues está, o sea, la responsabilidad de este trabajo pues recae en personas que realmente tienen un compromiso, se las ve comprometidas, o sea, se los ve comprometidos, ¿no? con su trabajo, con personajes increíbles como es el caso de Stephanie y otros muchos. Previously impossible. Now up next, would you believe it's another sprint report? 2 weeks in a row? It must be the road to CitizenCon, so let's get started. First up, let's take an early look at progress on refueling currently in active development. Now, the sprint here was for the EU PU feature team to see if it was possible to build on work previously done by the EU vehicle tech team for docking, using that as a foundation to push the existing tech further. Now, there was some minor... Está comentando de que esto es un trabajo que están haciendo el equipo de Europa, basado en el trabajo que hizo el equipo de tecnología de vehículos de Europa para el tema de el docking. El docking pues ya sabéis que lo podéis ver en la Merlin, en las estaciones con la Hammerhead y con 890 y están utilizando esa mecánica para expandirla más y pues para poder hacer el refuel. Skepticism before it was attempted, but everyone involved was thrilled to discover this early test working directly out of the box. It's an auspicious start and a wonderful example of the way one team's work is often used to support another's in game development. Vale, estoy viendo dos cosas, porque dice que tuvieron un primer testeo que la gente no apostaba mucho por ello, pero que el primer testeo que tuvieron que fue cojonudo. Fue cojonudo porque salió todo bien y tal, y lo que estoy viendo es que estaría en la parte izquierda de la nave, y en el diseño del estándar de la Gol está en la parte superior. No sé, igual hay cambios en la Gladius otra vez. Now there's still a ways to go yet. But with the foundation already in place, we can expect development of this feature to continue unabated over the coming months. Claro que todavía queda mucho por andar, pero que podemos ver seguramente en los siguientes meses veremos innovaciones en esta mecánica, ¿no? Esta característica. Next, let's switch on over to the vehicle experience and feature teams and their work prototyping a new system for bombing, necessary for several spacecraft
including the upcoming Hercules Starlifter A2. So where do you start? El equipo de experiencia vehicular está trabajando en prototipos para bombas. Ahí habéis visto la movida. Yo quiero volver a ver esto. Un segundito porque necesito verlo otra vez. Next, let's switch on over to the vehicle experience and feature teams and their work prototyping a new system for bombing, necessary for several spacecraft, including the upcoming Hercules Starlifter A2. Claro, está diciendo que son necesarios para varios vehículos, o sea, para varias naves, incluyendo la Hercules A2, y que es el equipo de experiencia vehicular con el equipo de características para vehículos también. Y esto, pues, la verdad es que abre algo que no me esperaba, y es el hecho de que podamos cargar bombas en una Gladius. Si podemos cargar bombas en otras naves, puede molar un montón. O sea, vale que igual no son tan potentes, pero puede molar un huevo. So where do you start when prototyping a new weapon system? Well, just like with refueling, you begin first with seeing what you can use from existing systems. And of course, that means taking missiles as they currently are, disabling the ignite feature, and voila, we have bombs. Claro, dice que una de las cosas que hacen es reutilizar las tecnologías que tal, y bueno, pues que una de las cosas que han hecho ha sido deshabilitar los impulsores de los misiles y voilà, ahí lo tenéis, ¿no? El tema de si deshabilitas el tema, pues caen como bombas. And because everything is systemic, this already allows for some creative use cases. As the best star pilot in the galaxy once said, "I'll try spinning. That's a good trick." Now, of course, nothing in game. ¡LOL! Y por supuesto esto ha llevado a pruebas curiosas y tal. Y como dijo un buen piloto en su día, trataré de girar. Madre mía. Las putas bombas. Nev is ever just that simple, but it's a solid place to start as work continues developing an appropriate bomb operator mode that will allow pilots and gunners to place maybe a little more precision on their drops than what's seen here, as well as further developing smart features like limited guidance capabilities, as well as exploring other use cases throughout the persistent universe. Dice que pues explorará la opción de tener en un modo de operador dedicado para poder tirar bombas, tanto para el piloto como para copiloto, y que limitarán las opciones de fijado también, o sea, y demás, o sea, que bueno, que van a explorar más cosas en este campo, ¿no? Para poder tener más precisión, aumentar la precisión a la hora de acertar objetivos. The vehicle experience team is also working on intoxication effects when flying, which includes a delay in player input, penalties for input severity, meaning the harder you fight, the harder it gets to control, as well as a variable inserted at random just to make things interesting. Now what you're seeing here is without the double vision screen effect, but let's turn that on and whoa, that's a lot of Radagast gold. Vale, lo que estamos viendo aquí es diferentes... cuando el piloto esté bajo los efectos de algún tipo o sea, cuando esté intoxicado, pues le va a costar moverse o sea, mover la nave. Y aquí lo que estamos viendo es uno de los efectos de que pues tengas la visión borrosa. O sea, que están explorando, el equipo de experiencia vehicular está explorando esto. Maybe just a little too much. It still needs some balancing. Dice que es demasiado. Meanwhile, work continues on the Aegis Redeemer with this look at the gray box progress of the remote turret bay. Manned turrets. Habitation module. Armory. Machine section. Antes
estamos viendo la armería. Esta es la sección de máquinas. Hemos visto las torretas remotas, las torretas de las que nos sentamos también. And a look at final art progress on the rear entranceway. El pase de arte final, o sea, el proceso de pase de arte final en la Alpha trasera. 314 En la entrada trasera. A ver. brings with it the first iteration of Orison, but the work doesn't stop there, as these concepts for the upcoming Crusader showroom can attest. Now, the Crusader showroom is the crown jewel of Orison, your one-stop shop to learn all there is to know about Crusader ships of the past and present, and built so that new offerings can rotate in for the future. Aquí lo que estamos viendo son los conceptos para el showroom, que sería la exposición, la sala de exposiciones de Crusader, donde vamos a poder aprender toda la historia de Crusader y donde vamos a ver pues los vehículos que están por salir y demás. Qué guapa está la Ares. Vista así, mola un huevo. And someday, the Genesis Starliner is going to be in here, and you're really going to see Disco's favorite ship in action. Y en algún momento la Genesis Starliner estará volable y veréis la nave favorita de Discolando en acción. Someday. Algún día. Finally, before we let you go this week, a special treat. Let's jump way ahead and take a look at current work on the planets of the upcoming Nix system, an unclaimed frontier whose highlight is often considered to be Delamar, the moon-sized asteroid longtime backers may remember as a temporary resident of the Stanton system. Now, what you're seeing here are the height map paintings, a process we've showcased in depth on previous episodes. Espera. Vamos a volver a escuchar porque estaba flipando con esto. Ha dicho que... A ver. Someday. Finally, before we let you go this week, a special treat. Let's jump way ahead and take a look at current work on the planets of the upcoming Nix system. Claro, estos son los planetas del sistema que está por venir, o sea, Pyro. An unclaimed frontier whose highlight is often considered to be Delamar, the moon-sized asteroid longtime backers may remember. Es que hay una cosa importante. An unclaimed frontier whose highlight is often considered to be Delamar, the moon-sized asteroid longtime backers may remember as a temporary resident of the Stanton system. Way ahead and take a look at current work on the planets of the upcoming Nix system, an unclaimed frontier whose highlight is often considered to be Delamar, the moon-sized asteroid longtime backers may remember as a temporary resident of the Stanton system. Esto es Nix, chavales. Esto es el sistema Nix. Esto es el sistema Nix, chavalotes. No. Vamos a ver. No habéis entendido la A special treat. Let's jump way ahead and take a look at current work on the planets of the upcoming Nix system, an unclaimed frontier whose highlight is often considered to be Delamar, the moon-sized asteroid longtime backers may remember as a temporary resident of the Stanton system. Now, what you're seeing here are the height map paintings, a process we've showcased in depth on previous episodes of Star Citizen Live, but without an atmosphere, so that artists and directors can properly judge the colors being applied to various shapes. Claro, lo que estamos viendo aquí nos está diciendo que, bueno, que algunos puede que nos acordemos del asteroide de tamaño Luna, que es Delamar, que es donde está Levski, que fue removido de Stanton para ponerlo en su lugar correcto, que es el sistema Nix. Y aquí estamos viendo lo que son los high maps y estamos viendo además zonas sin atmósfera para que puedan decidir o adecuar si las selecciones o las vistas de los colores que podemos percibir aquí pues son los adecuados. Now, what's really exciting here is that through a new refinement of process, we can now avoid the paint-by-numbers rings that have plagued prior efforts
when artists try to get exceptionally bold with contrast in terms of value and hue, and are instead now getting these beautiful gradients that move through the terrain, giving us the options of both soft transitions and hard edges where appropriate. So far, this new refinement to process has proven super promising, and the planets of the Nyx system are progressing in very interesting directions that have everyone working on them super excited by what's possible. Están comentando de que el uso de los gradientes de color, las transiciones de color entre diferentes zonas, los contrastes, que vamos, que han aprendido un montón y que lo que vemos aquí pues es espectacular, ¿no? Es jodidamente espectacular. Now it'll be a while before we see Nyx in the persistent universe, but you can be certain we'll continue to follow along with its progress over the coming months. Just wow. Dios. You know, I've been doing this a long time, and just when you think you've seen everything from the planetary teams, they're wizards, Harry. Dice Discolando, wow, he visto, o sea, siempre que veo pues al equipo del equipo de planetas, ¿no? Que son magos, son wizards, ¿no? Dice, son wizard Harry, son magos, ¿no? Es que es la hostia, o sea, es espectacular. Dice que va a faltar todavía un tiempo hasta que veamos esto, hasta que veamos Nyx, pero es una puta pasada, o sea, es una puta pasada. So what did we learn this week? Well, we were reminded that production is an essential element in game development, as well as a rewarding career in the industry for those whose talents lie perhaps just outside the art, design, and programming realms. That new elements like refueling and bombing can get a healthy jumpstart in development when they build on the work of existing gameplay systems. And that there's no such thing as that's as good as it gets when it comes to our planet tech and the teams that work with it. Now, don't forget, we're on the road to Digital CitizenCon right now. It's coming up this October 9th, and there's a video contest that you can participate in. Check out the robertsspaceindustries.com website for more details. For Inside Star Citizen, I'm Jared Huckabee. We'll see you all next week. Espectáculo, chavales. Espectáculo. Espectáculo. Estamos de camino a la CitizenCon. Que nunca deja de avanzar la tecnología de Star Citizen en general, en este caso refiriéndose a la planetaria Discolando, de que hay personas también trabajando importantes que no son simplemente desarrolladores, que hay más gente importante para el proyecto también. Y es que es una pasada. O sea, yo es que es una pasada. O sea, es una pasada esto. O sea, yo estoy flipando. Yo estoy flipando, chavales. Yo es que con esto flipo. O sea, yo no sé vosotros, pero yo con esto es que alucino. O sea, esto es tremendo. O sea, tengo ganas de estar ahí con mi puta nave, tío, volando raso. Es que lo quiero para allá. Quiero volar ahí. Quiero volar ahí, chavales. Quiero volar ahí, Dios mío. Madre mía, es una locura. La verdad es que Star Citizen es la hostia. Es la hostia y lo va a seguir siendo. Y en la CitizenCon nos vamos a volver locos. Nos vamos a volver todos locos. En fin. Bueno, chavales. Pues daros las gracias por el apoyo que me dais y las visitillas, que sois la rehostia. La verdad es que es un placer el poder compartir la pasión por el proyecto así, de esta forma, con vosotros. La verdad es que cada día me mola más esto. O sea, bueno, ya veis aquí que estoy aquí a pico y pala, porque es que me encanta. O sea, me encanta estar aquí con vosotros, ¿no? Y mañana más. Mañana más, que mañana me pongo mañana me tienen que meter el PCR de mierda. Y tengo que estar a las 9:20 en pie. O sea, a las 9:20 allí, en el hospital. Que por cierto es curioso, os voy a dar un dato así de humor negro. El PCR en mi ciudad se hace en el antiguo tanatorio. Ya para ir agilizando, ¿sabéis? Ahí lo dejo.
En fin, chavales, nos vemos mañana. Hasta luego.